Hola, estudiantes de quinto año. Vamos a trabajar ahora la segunda parte del Poder Legislativo y lo que vamos a hacer en este momento es trabajar sobre la función primordial del Poder Legislativo que tiene que ver con el mecanismo de sanción de las leyes. Eh, el mecanismo de sanción de las leyes, que es la función primordial del Congreso de la Nación, como de cualquier poder legislativo, eh, puede realizar un montón de caminos dentro del Congreso. Se estima que un proyecto de ley puede realizar hasta 20 recorridos diferentes. Nosotros vamos a trabajar con, digámoslo así, los tres recorridos que más usualmente se dan al momento de aprobar una ley. Y lo tenemos graficado de esta manera. El mecanismo de sanción de las leyes está en la Constitución, en los artículos 77 al 84, y en esos artículos justamente están explicados estos pasos. Bien, en primer lugar, toda ley antes de convertirse en ley es un proyecto de ley. Ese proyecto de ley ingresa al Congreso y en ese ingreso al Congreso puede tener un recorrido indistinto. Al ser un Congreso bicameral, es necesario que sea aprobado por las dos cámaras. No puede convertirse en ley un proyecto aprobado solo por una cámara. Tiene que ser aprobado por las dos. Esto nos deja que, ¿qué pasa con ese proyecto? ¿A dónde tiene que ir primero? Bien, salvo una serie de circunstancias particulares, ese proyecto ingresa de manera indistinta. Puede ir primero a la Cámara de Diputados y después a senadores o viceversa. Por ese motivo, la Cámara que lo va a tratar primero recibe el nombre de Cámara de Origen y la Cámara que lo va a tratar en segundo lugar, como revisa lo que hizo la de origen, se le llama Cámara Revisora. Bien, ingresa el proyecto de ley, se sortea qué Cámara va y dentro de la Cámara, antes de pasar a su votación, el proyecto de ley tiene que ser tratado por una comisión. La comisión es un conjunto de legisladores integrantes de la Cámara, o sea que es o un conjunto de diputados o un conjunto de senadores, eh, donde los que intervienen en esa comisión son expertos en los temas. ¿Cuántas comisiones hay? Tantos como temas se pueden convertir en ley. Hay, digamos, comisiones que son importantes. Está la que se llama de labor parlamentaria, está la de asuntos legales, asuntos constitucionales, después hay comisión de educación, de salud, de justicia, de seguridad, de derechos humanos, de asuntos ambientales, de asuntos hídricos, de asuntos pesqueros, presupuesto y hacienda. O sea, hay tantas comisiones como temas se pueden convertir en ley. Bien, ¿qué es lo que hace la comisión? Evalúa el proyecto. Esa evaluación del proyecto, supongamos que pasa por la comisión, bien, entonces la comisión da un dictamen. Ese dictamen permite que el proyecto pase al recinto para su votación. El recinto es el parabólico que nosotros generalmente vemos, que es ese espacio semicircular que mantiene la tradición romana de lo que era el foro, que era el lugar donde se sentaban los senadores romanos para votar las leyes, que era el órgano legislativo del Imperio Romano. Por eso la costumbre de sentarse en semicírculo. Bien, para que la Cámara sesione, tiene que haber un quórum. El quórum es la cantidad mínima de legisladores que tiene que estar presente para que haya sesión. Bien,
el quórum mínimo siempre va a depender, el quórum siempre va a depender del tipo de mayoría con el que se tenga que aprobar el proyecto de ley. Si sale por mayoría simple, será por mitad más uno de los legisladores presentes. Si es por mayoría absoluta, será por 2/3 de los legisladores presentes. Supongamos que este es un proyecto que requiere mayoría simple. Bien, entonces tiene que haber o 129 diputados presentes o 37 senadores presentes. Bien, y supongamos que la Cámara de Origen aprueba el proyecto. Bien, el proyecto sigue su camino a la otra Cámara, donde hace el mismo recorrido. Pasará por una comisión. Si la comisión da el dictamen, el proyecto pasa al recinto. Supongamos que hay dictamen, el proyecto pasa al recinto, se reúne el quórum, la Cámara lo aprueba. Ahora, ¿a dónde va el proyecto? Al Poder Ejecutivo. El presidente tiene una facultad colegislativa, o sea, interviene en el proceso de sanción de las leyes, promulgando, que sería este caso. El presidente recibe el proyecto y decide promulgarlo. La promulgación generalmente se da de manera automática, es decir, se dejan pasar 10 días y automáticamente el proyecto es ley. El presidente lo hace revisar, ve que no hay nada inconsistente, no hay incongruencia con otras leyes aprobadas, entonces se da la promulgación, el proyecto es ley. Este es el primer camino. Vamos a otro camino un poquito más complicado. Entra un proyecto de ley al Congreso, se elige la Cámara, pasa por comisión, hay dictamen, la Cámara reúne el quórum, aprueba el proyecto, pasa a la Cámara Revisora, va primero a la comisión, hay dictamen, baja el proyecto al recinto, hay quórum, se aprueba, el proyecto es enviado al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo, en vez de promulgar, veta el proyecto de ley, que es la otra facultad colegislativa que tiene el presidente. El presidente puede rechazar un proyecto de ley. Ese proyecto vetado, ¿a dónde tiene que volver? A la Cámara de Origen que lo trató en el Congreso. Bien, ¿qué puede pasar en ese caso? Supongamos que la Cámara de Origen recibe el proyecto, lo analiza y dice, sí, la verdad que las objeciones del presidente son admisibles, y entonces aprueba con modificaciones el proyecto de ley. Entonces tiene que volver a la otra Cámara, a la revisora, y supongamos que la Cámara revisora acepta también y aprueba las modificaciones. El proyecto automáticamente es ley, no necesita volver a pasar por el Ejecutivo porque se supone que ya hicieron los cambios que el presidente pidió. Pero también puede pasar que la Cámara de Origen y la Cámara Revisora digan, no, momento, el proyecto que nosotros aprobamos estaba bien, el presidente se equivocó al vetarlo. Y entonces deciden insistir con el proyecto original. Entonces, la Cámara de Origen insiste, en este caso ya necesita mayoría absoluta, 2/3, insiste con el proyecto original, lo pasa a la Cámara Revisora también insiste con el proyecto original, también por 2/3, el proyecto automáticamente es ley, porque un proyecto promulgado por 2/3, aprobado por 2/3, no promulgado, aprobado por 2/3, el presidente no lo puede vetar. Ahora supongamos que entra el proyecto de ley al Congreso, se elige la Cámara, va a comisión, hay dictamen, se reúne el quórum, se trata el proyecto en el recinto, se aprueba, pasa a la Cámara Revisora, el proyecto va a comisión, tiene dictamen, se reúne el quórum, baja al recinto y la Cámara Revisora es la que le hace modificaciones al proyecto aprobado por la Cámara de Origen. ¿Es el mismo proyecto? No. Por lo tanto, el proyecto no puede salir del Congreso para ir al Poder Ejecutivo. Entonces, automáticamente, lo que tiene que hacer el proyecto es volver a la Cámara de Origen. La Cámara de Origen puede decir dos cosas. Una es si está bien la modificación hecha por la Cámara Revisora, modifica el proyecto y entonces automáticamente va al Poder Ejecutivo, no vuelve a la Cámara Revisora, va al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo decida qué hace.
Pero también puede pasar que la Cámara de Origen vea las modificaciones hechas por la revisora y diga, no, un momento, estas modificaciones están mal, e insiste con el proyecto original. En ese caso, ¿qué pasa? El proyecto tiene que volver a la Cámara Revisora. Y la Cámara Revisora ahí puede decir, las modificaciones que nosotros hicimos están bien. Y entonces insiste con las modificaciones. Recuerden que para insistir con las modificaciones se necesita mayoría absoluta de 2/3. Entonces, automáticamente el proyecto sale del Congreso sin que vuelva a la Cámara de Origen, porque ahí la que gana es la revisora. Bien, esto es con respecto al mecanismo de sanción de las leyes. Ahora, voy a decir algo que dice un conocido y gran amigo, que es el doctor Héctor Pérez Bourbon, eh, que escribió el libro de donde está extraído el material con el que ustedes van a hacer el práctico sobre el tema del Congreso. El doctor Pérez Bourbon, perdón, siempre dice que para que una ley sea una buena ley, tiene que recorrer el camino del acuerdo. Eh, una ley aprobada por mayoría, en donde se impone una mayoría sobre las minorías representadas en el Congreso, es muy probable que esa ley tienda a ser un fracaso. Y Pérez Bourbon tiene razón en esto que dice. Él lo grafica de una manera muy simple que a mí me gusta repetir. Y es que cuando yo estoy con otro legislador y tenemos que ponernos de acuerdo sobre un tema, probablemente yo piense negro y él piense blanco. Y lo que nosotros tenemos que lograr es que mi negro se convierta en el mayor gris posible y su blanco se convierta en el mayor gris posible, para lograr una buena ley. Esto lo digo porque también hay algo que él trata en su libro para entender el Congreso, en donde él se pregunta si un buen Congreso o un buen poder legislativo es aquel que aprueba muchas leyes. Y él sostiene todo lo contrario, o sea, muchas leyes en realidad hace que un Estado se vuelva ingobernable. Eh, por lo tanto, es preferible tener pocas leyes, pero buenas. Bien, esto ha sido todo por hoy. Les envío las actividades para hacer el trabajo sobre poder legislativo. Ahí van a tener la fecha de entrega y van a tener el texto para leer. Nos vemos en la próxima clase.